Hola, ¿cómo estás hoy? La mente humana es un territorio vasto, complejo y a veces hostil. Muchos viven atrapados en sus propios pensamientos, temiendo aquello que podría pasar, huyendo de sensaciones que consideran insoportables, o evitando cualquier situación que parezca amenazar su estabilidad emocional. En ese contexto, la idea de vivir con una mente antifrágil no solo resulta atractiva, sino liberadora. Rafael Santandreu plantea que la mayoría de nuestro sufrimiento no proviene de la realidad externa, sino de las creencias irracionales que instalamos dentro. La vida, dice, es mucho menos terrible de lo que pensamos. Lo que duele no es el mundo, sino la interpretación que hacemos de él. Por eso, aprender a fortalecer la mente significa aprender a convivir con la incomodidad, a no ser enemigos de nuestros pensamientos y a convertirnos en alguien que se expande con el estrés, en lugar de quebrarse ante él. Imagina a una persona que vive con miedo constante al fracaso. No importa lo bien que haga las cosas, siempre cree que un error podría derrumbarlo todo. Su mente es frágil, delicada, dependiente de la perfección. Si un proyecto no sale como esperaba, siente que su mundo se viene abajo. Si una relación no funciona, cree que él es el problema. Si pierde un trabajo, interpreta que es el fin de su estabilidad. Esa persona no sufre por los eventos en sí, sino por lo que se dice internamente cada vez que algo no ocurre según su deseo. Su vida emocional está construida sobre una base de demandas rígidas. Las cosas deben salir bien. Todo tiene que ser estable. La gente debe tratarme justo. Cada una de esas creencias lo encadena. Ahora imagina a alguien con mente antifrágil. No es que no experimente problemas, sino que sabe que nada es tan terrible. Entiende que la vida es imperfecta y que él también lo es. Comprende que la incomodidad es parte del crecimiento, que las emociones negativas no son una señal de fracaso, sino un material con el cual la mente puede reforzarse. Cuando se enfrenta al rechazo, no se derrumba, lo observa como una experiencia más, algo que pasará y que incluso puede enseñarle algo. Cuando comete errores, en lugar de castigarse, los acepta como parte de su humanidad. Su fortaleza no está en evitar lo malo, sino en no interpretar lo inevitable como una tragedia personal. La idea central es que el sufrimiento humano se reduce cuando desinflamos el dramatismo que le damos a las situaciones cotidianas. Para Santandreu, una mente antifrágil no se construye eliminando emociones o controlando cada pensamiento negativo, sino dejando de creer que ellos son peligrosos o insoportables. El objetivo no es silenciar la mente, sino dejar de luchar contra ella. Muchas personas viven intentando que su cabeza no piense cosas malas, como si la mente fuera un enemigo. Esa pelea permanente consume energía y produce más miedo. La verdadera libertad aparece cuando dejamos de tomarnos tan en serio todo lo que ocurre dentro. En la vida moderna, sufrimos de una sobreexigencia emocional. Creemos que la felicidad debe ser constante, que todo debe fluir sin problemas y que cualquier malestar es una señal de que algo está mal. Esta mentalidad convierte pequeñas incomodidades en grandes dramas. Antes la gente entendía que la vida era dura y que había que convivir con el dolor sin cuestionar cada sensación. Hoy, en cambio, interpretamos cualquier tristeza como un fracaso personal. Y entonces aparece la ansiedad. Porque creemos que sentir ansiedad es un problema grave. Aparece la culpa. Porque creemos que equivocarnos significa que no valemos. Aparece la inseguridad, porque pensamos que no podemos tolerar la incertidumbre. La mente antifrágil propone una visión simple y radical. Podemos soportarlo casi todo.
De hecho, podemos vivir con más ligereza si dejamos de decirnos que necesitamos tantas cosas. La fragilidad mental nace de la necesidad exagerada. Necesitamos que los demás nos aprueben, que todo salga como planeamos, que no aparezcan emociones incómodas, que la salud sea perfecta, que el mundo no nos contradiga. Cuanto más necesitamos, más sufrimos. La antifragilidad surge cuando reducimos ese catálogo de exigencias y aprendemos a vivir con menos demandas internas. Muchas veces, lo que más daña a las personas no es el evento en sí, sino la historia que se cuentan después. Una discusión con un amigo puede convertirse en una tragedia emocional si la persona interpreta que soy horrible, no valgo, me quedo solo. La mente frágil exagera, dramatiza y generaliza. La mente antifrágil, en cambio, observa los hechos sin adornarlos de catástrofe. No niega que algo puede doler, pero tampoco lo convierte en el fin del mundo. El dolor existe. La tragedia es opcional. Uno de los pasos clave para desarrollar esa fortaleza es aprender a convivir con la incomodidad. La gente busca desesperadamente evitarla. Evitar sentir ansiedad, evitar estar triste, evitar sentirse juzgada, evitar el miedo, pero cada evitación refuerza la fragilidad. El mensaje implícito es no puedo con esto, y el cerebro aprende lo que repetimos. Cuando enfrentamos la incomodidad y seguimos adelante con ella, el mensaje cambia, soy capaz. La antifragilidad se entrena enfrentando poco a poco aquello que tememos, permaneciendo dentro de la emoción sin huir. La mayoría de nuestros miedos están inflados por creencias irracionales. Por ejemplo, mucha gente tiene miedo al futuro porque cree que no podrá manejarlo. Pero si miramos hacia atrás, descubrimos que sobrevivimos cosas que en su momento parecían imposibles. La mente olvida su propia fortaleza. Nos convencemos de que necesitamos certezas, cuando en realidad llevamos toda la vida navegando incertidumbres. La antifragilidad nace cuando recordamos que somos más resistentes de lo que pensamos. Otro componente crucial es dejar de compararnos. La comparación constante erosiona la autoestima y acelera la insatisfacción. La mente frágil vive midiendo su valor en función de los demás. ¿Quién tiene más éxito? Más belleza, más estabilidad. Esa dinámica produce frustración y desconexión interna. La mente antifrágil, en cambio, comprende que la verdadera satisfacción no depende de lograr todo lo que deseamos, sino de aceptar la realidad tal como es y encontrar alegría en lo simple. Aceptar no es resignación. Aceptar es entender que la vida funciona de una manera imperfecta y que resistirse a esa imperfección solo multiplica el dolor. La mente antifrágil abraza el cambio, abraza la incertidumbre, abraza la vulnerabilidad. No trata de eliminar el miedo, aprende a caminar con él. No intenta controlar cada pensamiento. Permite que la mente sea un río que fluye sin exigirle perfección. Un ejemplo sencillo. Cuando sentimos ansiedad, nuestra reacción suele ser alarmarnos. ¿Por qué me pasa esto? ¿Y si empeora? ¿Y si nunca se me quita? Y esa reacción alimenta más ansiedad. La mente antifrágil, en cambio, ve la ansiedad como una sensación pasajera, una activación corporal normal. En lugar de luchar contra ella, la respira, la deja estar y sigue adelante con su día. El resultado es que la ansiedad pierde poder. Las emociones negativas solo se vuelven monstruosas cuando intentamos eliminarlas a la fuerza. La vida antifrágil no es una vida sin dolor, sino una vida sin dramatismo.
Es entender que podemos ser felices aunque las cosas no sean perfectas. Es comprender que el bienestar no depende de eliminar problemas, sino de cambiar la forma en que los interpretamos. Es asumir que el mundo no tiene la obligación de adaptarse a nuestros deseos. Es liberarnos de la tiranía de la perfección emocional. Cada persona tiene dentro una fuerza que desconoce. Cuando dejamos de decirnos que algo es insoportable, descubrimos que no solo podemos soportarlo, sino crecer a partir de ello. La antifragilidad no se alcanza de un día para otro. Es el resultado de pequeñas decisiones diarias. Tolerar una emoción incómoda sin huir, aceptar un error sin dramatizar, enfrentar una situación difícil con calma, cuestionar un pensamiento catastrofista. La clave está en repetir estas prácticas hasta que la mente comprenda que no necesita vivir a la defensiva. La gente más fuerte emocionalmente no es la que tiene una vida más fácil, sino la que se ha entrenado para convivir con la incomodidad. Su seguridad no proviene de las circunstancias, sino de una convicción interna. Pase lo que pase, puedo con esto. La construcción de una mente antifrágil comienza con un cambio profundo en cómo concebimos nuestras necesidades. La mayoría de la gente cree que para estar bien necesita una larga lista de condiciones externas: éxito laboral, relaciones estables, salud perfecta, ausencia de conflictos, un entorno amigable, reconocimiento social. Cuantas más cosas consideramos esenciales, más frágiles nos volvemos. La antifragilidad propone lo contrario: reducir las necesidades a lo mínimo indispensable, no porque la vida tenga que ser austera o carente de placeres, sino porque la verdadera tranquilidad nace de saber que podemos estar bien incluso cuando esas condiciones no se cumplen. Cuando dejamos de exigir tanto, lo que recibimos se disfruta más y lo que falta deja de torturarnos. Una mente frágil sufre no porque la realidad sea mala, sino porque sus estándares son demasiado altos. Cuando alguien piensa que necesita ser querido por todos, cualquier crítica se vuelve una amenaza. Cuando cree que su estabilidad depende de no cometer errores, cada equivocación se vive como una catástrofe. Cuando imagina que no puede tolerar la incertidumbre, la vida entera se convierte en una fuente constante de ansiedad. Esas creencias no reflejan la realidad, reflejan un miedo aprendido. La antifragilidad consiste en desmontar esas ideas poco a poco, reemplazándolas por una visión más ligera y humana de la existencia. Para vivir con una mente antifrágil, es necesario reeducar nuestro diálogo interno. Cada día generamos miles de pensamientos, y muchos de ellos están cargados de dramatismo. Pensamos en términos absolutos: todo está mal, nunca saldré adelante, esto es insoportable. Ese tipo de lenguaje interno alimenta la fragilidad emocional. La mente cree lo que repetimos, incluso si es irracional. Por eso, una herramienta poderosa es aprender a cuestionar esas afirmaciones. Cuando surge un pensamiento catastrofista, en lugar de aceptarlo como una verdad, podemos preguntarnos: ¿es realmente tan terrible? ¿Qué pruebas tengo? ¿Qué tan probable es? ¿Podría manejarlo aunque ocurriera? La simple práctica de cuestionar suavemente los pensamientos extremistas reduce su impacto. No se trata de forzarnos a pensar en positivo, sino de adoptar una perspectiva más realista. La vida no es perfecta, pero tampoco es tan terrible. La antifragilidad implica encontrar un punto medio entre el pesimismo dramático y el optimismo ingenuo. Es mirar a la realidad directamente, sin maquillarla ni exagerarla. A veces,
La fragilidad nace de experiencias pasadas que dejaron huellas profundas. Quizás alguien creció en un entorno donde le repetían que equivocarse era malo, que debía comportarse de cierta manera para ser aceptado, que los sentimientos negativos eran una señal de debilidad. Poco a poco, esas ideas se instalaron como verdades, y la persona comenzó a vivir condicionada por ellas. Una mente antifrágil también reconoce que la vida incluye emociones desagradables y no se asusta de ellas. El sufrimiento emocional surge cuando tratamos de evitar, reprimir o controlar esas emociones. El miedo a sentir se convierte en un problema mayor que la emoción misma. Por ejemplo, sentir ansiedad es natural. Lo dañino es pensar que la ansiedad es una amenaza peligrosa o que nos incapacitará. La tristeza es una emoción humana. Lo dañino es creer que nunca deberíamos sentirla. El enfado es una respuesta normal. Lo dañino es interpretar que estamos perdiendo el control cada vez que aparece. El entrenamiento emocional consiste en permitir que esas emociones existan sin etiquetarlas como peligrosas. Cuando dejamos de resistirlas, se desinflan más rápido. La ansiedad baja cuando dejamos de huir de ella. La tristeza fluye cuando dejamos de luchar por evitarla. El miedo se vuelve manejable cuando lo observamos con curiosidad en lugar de pánico. La antifragilidad emocional implica cambiar la relación con nuestras sensaciones internas. Dejar de verlas como enemigas y comenzar a verlas como mensajeras. Otro componente fundamental es la tolerancia a la frustración. En la sociedad actual, la mayoría de las personas tiene una tolerancia baja al malestar. Queremos todo rápido, fácil, sin esfuerzo. La tecnología ha hecho que muchas cosas estén a un clic de distancia. Y eso ha debilitado la paciencia colectiva. Cuando algo se complica, la reacción inmediata es irritación o desesperanza. Pero en la vida real, las cosas que valen la pena requieren tiempo, paciencia y esfuerzo. La mente antifrágil cultiva esa tolerancia. Cada vez que enfrentamos un obstáculo sin perder la calma, reforzamos nuestra capacidad de adaptación. La tolerancia a la frustración no significa resignación, sino aceptar que el proceso es parte de la vida. Implica dejar de dramatizar los contratiempos. Un atasco de tráfico no es una tragedia. Una discusión no es el fin del mundo. Un error no significa que no servimos. La fragilidad convierte todo en un drama. La antifragilidad convierte los desafíos en oportunidades para crecer. Cuando alguien desarrolla una alta tolerancia a la frustración, se vuelve casi imperturbable, no porque no le pasen cosas malas, sino porque ha cambiado la manera en que las interpreta. La resiliencia es un paso, pero la antifragilidad va más allá. La resiliencia consiste en volver al estado anterior después de una dificultad. La antifragilidad, en cambio, consiste en fortalecerse a partir de esa dificultad. Es como un músculo. Cuanto más lo usas, más fuerte se vuelve. La mente también funciona así. Cada vez que enfrentamos algo difícil y lo manejamos, aunque sea torpemente, la mente se fortalece. Pero si evitamos, huimos o dramatizamos, la mente se debilita. Muchos buscan la felicidad como un estado permanente de placer, calma y bienestar, pero esa búsqueda está destinada al fracaso. La felicidad en la visión antifrágil es mucho más simple. Consiste en vivir sin dramatismos, aceptando la realidad tal como es con sus luces y sombras. No necesitamos una vida perfecta para estar bien. Necesitamos una mente que no exija tanto. La felicidad surge cuando desaparece la necesidad excesiva de control. Cuando dejamos de pelear con la vida y con nosotros mismos, aparece una forma de paz más sólida. Las personas que viven con esta perspectiva suelen tener una presencia más ligera y cercana. No se toman tan en serio sus propios pensamientos,
ni los comportamientos de los demás. No interpretan todo como un ataque personal, ni creen que el mundo tiene una deuda con ellos. Tienen la capacidad de reírse de sí mismos, de aceptar sus imperfecciones con humor. La fragilidad nos hace rígidos. La antifragilidad nos hace flexibles. En las relaciones, la mente frágil tiende a exigir demasiado. Necesita aprobación constante. Teme el rechazo, busca controlar para sentirse segura. La mente antifrágil, en cambio, construye vínculos desde la libertad. No depende de la pareja o de los amigos para sentirse valiosa. No exige perfección ni pretende que los demás llenen vacíos internos. Una relación sana no es aquella donde todo funciona sin fallas, sino aquella donde ambas personas se aceptan como seres imperfectos. La antifragilidad también transforma la forma de amar. En lugar de necesitar, se comparte. En lugar de exigir, se comprende. En lugar de temer perder, se valora el presente. En el ámbito profesional, la antifragilidad permite experimentar sin miedo. Quien tiene una mente frágil teme equivocarse, teme no ser suficiente, teme ser criticado. Ese temor paraliza, impide avanzar, limita el crecimiento. La persona antifrágil no busca evitar errores, sino aprender de ellos. Sabe que el fracaso no es una identidad, sino un evento. Sabe que la competencia real surge del entrenamiento, la repetición y la experiencia. Por eso se atreve a intentar, a fallar, a corregir, a mejorar. El miedo al fracaso desaparece cuando entendemos que el fracaso no es tan terrible. Cada día ofrece pequeñas oportunidades para entrenar la antifragilidad. Por ejemplo, elegir no quejarse ante la primera incomodidad, aceptar un cambio inesperado sin irritación, tomar una decisión sin esperar la certeza absoluta, exponerse un poco al miedo en lugar de evitarlo. Estos actos cotidianos son los que realmente construyen una mente fuerte. No se trata de realizar grandes proezas, sino de transformar la actitud con la que enfrentamos lo ordinario. La verdadera fortaleza no se mide por la ausencia de emociones, sino por la capacidad de avanzar incluso cuando esas emociones están presentes. La mente antifrágil siente miedo y actúa igual, siente tristeza y sigue adelante, siente ansiedad y no se detiene. No porque sea insensible, sino porque ha aprendido que esas emociones no son señales de peligro, sino parte del paisaje humano. La mente antifrágil también entiende que las expectativas rígidas son una de las principales fuentes de sufrimiento humano. Cuando esperamos que las cosas salgan exactamente como las imaginamos, cualquier desvío se percibe como una injusticia o un fracaso, pero la realidad rara vez se ajusta a nuestros planes. La vida tiene cambios imprevistos, giros, sorpresas. Querer que todo salga como uno quiere no es realista, y cuanto más rígida es la expectativa, más intenso es el dolor cuando no se cumple. La antifragilidad propone suavizar esas expectativas, manteniendo la intención, pero soltando la obsesión. Podemos desear algo, trabajar por ello, pero sin convertirlo en una necesidad absoluta. Una gran fuente de fragilidad emocional es la mentalidad de debería. La gente debería tratarme bien. Las cosas deberían ser fáciles. No debería tener problemas. Yo debería estar más avanzado. Todo debería salir como quiero. Estos deberías son ficciones mentales que nos alejan del mundo tal cual es. Cuando la realidad no coincide con ese mapa idealizado, sufrimos. La mente antifrágil reemplaza el debería por un me gustaría, pero puedo vivir sin eso. Esta simple transformación lingüística reduce drásticamente la tensión emocional. La realidad deja de ser un enemigo que no cumple nuestras normas para
convertirse en un escenario que aceptamos con más serenidad. La tolerancia al error es otra característica clave. En la cultura moderna hay una obsesión por la perfección y por evitar equivocarse a toda costa. Desde pequeños nos inculcan que fallar es malo, que ser imperfecto es vergonzoso, que equivocarse significa no valer. Pero esta visión es profundamente distorsionada. El error no solo es inevitable, sino necesario para aprender. Sin equivocación no hay mejora, no hay crecimiento, no hay sabiduría. La mente antifrágil no teme equivocarse. Por el contrario, utiliza cada error como información. Pregunta, ¿qué puedo aprender? ¿A qué puedo ajustar? ¿Y qué me enseña esto sobre mí o sobre la situación? Cuanto más naturalizamos el error como parte del proceso, menos dramático se vuelve. Incluso podemos empezar a experimentar una especie de libertad en el acto de fallar. Cuando no tenemos miedo al error, actuamos con mayor autenticidad. Dejamos de fingir, de intentar ser perfectos, de esconder nuestras dudas. Mostrarse humano es liberador. La rigidez es lo que duele. La flexibilidad es lo que permite avanzar. En la vida cotidiana, la fragilidad aparece en pequeñas situaciones. Por ejemplo, cuando alguien nos habla de forma brusca y lo interpretamos de inmediato, como un ataque personal, o cuando un plan se cancela y lo vivimos como una tragedia, o cuando cometemos una pequeña equivocación y nos martirizamos mentalmente por horas. Estas reacciones automáticas son señales de que la mente interpreta los eventos con un filtro exagerado. La antifragilidad nos invita a tomar distancia y mirar las cosas desde una perspectiva más amplia. En lugar de reaccionar impulsivamente, podemos entrenar el hábito de hacer una pausa mental, respirar, observar y reinterpretar. Esto no significa evitar sentir, sino evitar añadir dramatismo innecesario. Un comentario desagradable puede molestarnos, es natural, pero no es necesario convertirlo en una historia interna de victimización. Una mala noticia puede entristecernos, pero no requiere que nos digamos a nosotros mismos que todo se arruinó. Un fracaso puntual puede doler, pero no significa que nuestra vida perdió valor. La antifragilidad consiste en sentir sin destruirnos emocionalmente en el proceso. Otra práctica poderosa es aprender a vivir con menos, no en un sentido material exclusivamente, sino emocional. A veces acumulamos demasiados apegos mentales, expectativas, miedos, exigencias, obsesiones, inseguridades. Cada una pesa, limita, drena energía. La mente antifrágil viaja ligera. No carga resentimientos, no guarda rencores, no revive constantemente lo que ya pasó. Entiende que aferrarse a lo viejo debilita la capacidad de adaptarse a lo nuevo. La verdadera fortaleza está en soltar. Soltar no significa olvidar, sino dejar de pelear con lo que ya no podemos cambiar. Aceptar no significa aprobar lo que ocurrió, sino renunciar a la lucha inútil contra el pasado. Cuando entendemos que la mayoría de las cosas no dependen de nosotros, la presión interna disminuye. Lo que depende de nosotros es la actitud, el esfuerzo, la interpretación, la intención. Lo demás es terreno incontrolable, y cuanto antes aceptemos esa realidad, más libre será nuestra mente. Una mente antifrágil también desarrolla una profunda confianza en su capacidad de afrontar. No se trata de creer que todo saldrá bien, sino de creer que podremos manejar lo que ocurra, sea lo que sea. Esta confianza no es ilusoria ni optimista, es realista. Surge de la experiencia acumulada de haber superado dificultades anteriores. Cuando observamos con honestidad nuestra propia historia, es probable que descubramos que hemos sobrevivido a todas nuestras peores noches.
Eso ya es una prueba poderosa de fortaleza. La mayoría de la ansiedad surge de la duda sobre nuestra capacidad de afrontar lo desconocido. Pensamos, ¿y si no puedo? ¿Y si me supera? ¿Y si sale mal? La antifragilidad responde, si pasa, lo afrontaré como he hecho siempre. No es un pensamiento mágico. Es un reconocimiento de que dentro de nosotros hay recursos que quizás no vemos, pero existen. Esta confianza reduce el miedo. No hace desaparecer la incertidumbre, pero sí la vuelve más manejable. Una de las claves de esta transformación es neutralizar el lenguaje dramático que solemos utilizar sin darnos cuenta. Cuando decimos no aguanto más, esto es horrible, me arruinó el día, no puedo con esto. Estamos programando a la mente para reaccionar con alarma. Pero si cambiamos estas expresiones por un lenguaje más moderado como esto es molesto, pero manejable, no me gusta, pero puedo soportarlo. Preferiría que fuera diferente, pero tampoco es terrible. Nuestra mente se calma y responde con más equilibrio. Este cambio en la forma de hablar modifica la forma de sentir. El lenguaje es una herramienta psicológica poderosa. Las palabras moldean la experiencia. La antifragilidad se construye, en parte, a través de una comunicación interna más amable, más racional, menos extremista. No se trata de mentirnos, sino de describir la realidad de manera más ajustada. La mente que abraza la antifragilidad también aprende a convivir con la incertidumbre. La necesidad de control es una de las fuentes más grandes de sufrimiento en la vida moderna. Queremos predecirlo todo, garantizarlo todo, anticipar cualquier riesgo. Pero la vida no opera bajo esas reglas. Lo imprevisible es inevitable. La incertidumbre es permanente. Intentar eliminarla solo aumenta la ansiedad. La mente antifrágil renuncia a la fantasía de control absoluto y se centra en lo único que puede controlar: su propia actitud. La mayoría de los miedos se disuelven cuando aceptamos que no tenemos control total sobre el futuro. Podemos planear, pero entender que los planes pueden cambiar. Podemos trabajar, pero aceptar que los resultados no siempre dependen de nosotros. Podemos amar, pero aceptar que no podemos controlar el corazón de otros. Esta aceptación no es pasividad, es madurez emocional. Una mente antifrágil encuentra paz en el simple hecho de vivir el presente. El drama surge cuando nos ubicamos mentalmente en futuros imaginarios llenos de amenazas. Pero el presente casi siempre es tolerable, incluso si es imperfecto. Respirar, observar, actuar desde el aquí y ahora es una práctica que fortalece la estabilidad emocional. Cada vez que regresamos al presente, abandonamos la narrativa mental exagerada que alimenta la fragilidad. También es importante desarrollar un sentido del humor hacia uno mismo. Tomarnos demasiado en serio es una forma muy sutil de fragilidad. Quien cree que debe ser perfecto, no tolera reírse de sus errores. La antifragilidad nos invita a relativizar, a ver la comedia detrás del drama, a soltar el ego rígido que nos obliga a aparentar. Reír suaviza el miedo y relaja el corazón. No es casualidad que las personas emocionalmente fuertes suelan tener un humor ligero y una sonrisa accesible. En definitiva, la antifragilidad es un entrenamiento continuo. No se logra en un día ni en una semana. Es una filosofía que se practica en cada pequeño momento, en cada incomodidad, en cada duda, en cada desafío cotidiano. La constancia es más importante que la perfección. No se trata de no caer nunca, sino de levantarse siempre, cada vez con un aprendizaje nuevo. La construcción de una mente antifrágil también pasa por
Aprender a manejar las expectativas sociales. Desde pequeños recibimos un torrente de mensajes que nos dicen cómo deberíamos ser: exitosos, eficientes, perfectos, fuertes, siempre positivos, siempre agradables, siempre en control. Este ideal es imposible y, sin embargo, está tan extendido que muchas personas viven comparándose con ese modelo ficticio. La antifragilidad consiste en rebelarse contra esa presión colectiva y recuperar la libertad interior de ser humanos, imperfectos, cambiantes y vulnerables. Una parte importante de esta presión surge de la comparación. Vivimos en un mundo donde las redes sociales muestran versiones filtradas y exageradas de la realidad de los demás. Fotos felices, logros profesionales, viajes, cuerpos perfectos, relaciones idealizadas. Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestra vida es menos valiosa o menos exitosa porque no se parece a esas imágenes. Pero eso es una ilusión. Nadie muestra el miedo, el dolor, la inseguridad o la frustración que también existen detrás de esas fotografías. La mente antifrágil sabe distinguir entre lo real y lo editado. Sabe que comparar es inútil porque cada persona vive un camino distinto, con circunstancias distintas y desafíos únicos. La fragilidad emocional crece cuando nos medimos con estándares ajenos. En cambio, cuando dejamos de mirar hacia afuera y nos enfocamos en nuestro propio proceso, el malestar disminuye. Ser antifrágil implica medir el progreso con respecto a uno mismo, no con respecto a otros. Significa preguntarnos: ¿soy un poco más libre hoy que ayer? ¿Me relaciono mejor conmigo mismo que antes? ¿He aprendido algo nuevo de mis dificultades? Ese es el verdadero éxito emocional, no el que se mide en aplausos o reconocimientos. Administrar la energía mental también es clave. Muchas personas gastan una enorme cantidad de energía en asuntos que no importan o que no pueden controlar. Se preocupan por opiniones ajenas, se enredan en conflictos mínimos, exageran problemas insignificantes. Esta dispersión emocional genera cansancio, irritabilidad y sensación de caos. La antifragilidad consiste en filtrar con inteligencia. ¿Esto merece mi energía? ¿Esto afecta realmente mi vida? ¿Esto estará en mi mente dentro de un mes? ¿De verdad quiero cargar con esto? La mayoría de las cosas que nos alteran no merecen el poder que les damos. La mente antifrágil aprende a elegir dónde invertir su atención. Guarda su energía para lo que realmente importa: la paz mental, las relaciones significativas, los objetivos personales, el bienestar propio. Este enfoque selectivo fortalece la estabilidad emocional porque reduce la cantidad de estímulos que pueden desestabilizarnos. La práctica de la aceptación también juega un papel esencial. Muchas personas confunden aceptación con resignación, pero no son lo mismo. Resignarse es abandonar, rendirse, dejar de intentar. Aceptar, en cambio, es dejar de pelear con lo que ya es. La aceptación elimina el sufrimiento añadido, la resistencia inútil, el "esto no debería estar pasando". Cuando aceptamos la realidad, incluso si es incómoda, la mente se libera de la tensión causada por la resistencia, y desde esa calma, podemos actuar con mayor claridad. Aceptar no significa que nos guste la situación, sino que dejamos de exigir que sea diferente en este instante. Por ejemplo, si perdemos un empleo, aceptar significa reconocer el hecho, permitirnos sentir la frustración, y luego utilizar nuestra energía para buscar soluciones. La resistencia, en cambio, nos mantiene atrapados en pensamientos como "no puede ser", "esto es injusto, ¿por qué me pasa a mí?".
lo cual solo prolonga el malestar. La antifragilidad surge cuando aceptamos la vida tal cual es, con sus curvas inesperadas. Otro pilar de la mente antifrágil es la exposición gradual al malestar. Muchas personas evitan aquello que les causa miedo o incomodidad, creyendo que así se protegerán. Pero la evitación solo hace que el miedo crezca. La exposición, en cambio, lo reduce. Cuando nos permitimos enfrentar, poco a poco, lo que nos asusta, una conversación difícil, un nuevo desafío, una responsabilidad desconocida, la mente aprende que puede manejarlo. Cada exposición crea un microentrenamiento emocional que fortalece el sistema nervioso. Este proceso no consiste en lanzarse a lo desconocido sin preparación, sino en dar pasos pequeños. Si a alguien le asusta hablar en público, puede empezar hablando frente a un amigo, luego frente a 3 personas, luego en un grupo pequeño. La clave es avanzar de manera gradual, permitiendo que la mente desarrolle confianza con cada experiencia. La antifragilidad crece con la práctica, no con la teoría. La relación con el tiempo también influye. Muchas personas viven atrapadas entre el futuro y el pasado. Sufren por lo que ya ocurrió, o se angustian por lo que podría ocurrir. Esta falta de presencia genera un estado mental frágil, siempre inquieto y disperso. La antifragilidad nos invita a construir una relación más equilibrada con el tiempo. Honrar el pasado sin quedarnos atrapados en él. Planear el futuro sin obsesionarnos y, sobre todo, experimentar plenamente el presente. El presente es el único momento donde realmente podemos vivir, sentir, actuar. Cuando la mente está demasiado enfocada en el pasado o el futuro, vive desconectada. Practicar la presencia reduce la ansiedad, disminuye la rumia mental y nos permite tomar decisiones más sabias. Ser antifrágil es comprender que el pasado no tiene poder más allá del que le damos, y que el futuro no merece más miedo del necesario. La conexión con uno mismo es otra parte fundamental del proceso. Muchas personas viven desconectadas de su cuerpo, de sus emociones, de sus verdaderas necesidades. Viven operando en automático, cumpliendo expectativas externas, siguiendo rutinas que no eligieron conscientemente. La antifragilidad requiere una reconexión profunda con el ser interior. Esto implica escucharnos, sentir sin juicio, reconocer nuestras emociones sin rechazarlas. Cuando nos conocemos de verdad, dejamos de ser vulnerables a la presión externa. La autocompasión también es crucial. Una mente frágil suele ser extremadamente dura consigo misma. Se insulta, se castiga, se culpa por cada error. Esta dureza no fortalece, debilita. La autocompasión consiste en tratarnos con la misma amabilidad que ofreceríamos a un ser querido. No se trata de excusar todo, sino de acompañarnos en el dolor sin destruirnos internamente. Las personas más fuertes emocionalmente no son las que se tratan con dureza, sino las que se tratan con cariño, incluso en sus peores momentos. Una mente antifrágil entiende que no necesita hacerlo todo bien para ser valiosa. Su valor no depende del rendimiento, ni de la productividad, ni de los éxitos. El valor viene de la existencia misma, de ser humanos, imperfectos, vulnerables, capaces de sentir. Cuando dejamos de condicionar nuestra valía a lo externo, cualquier caída deja de ser una amenaza. Podemos fallar sin destruir nuestra autoestima. Finalmente, vivir con una mente antifrágil implica adoptar una filosofía de vida basada en la humildad. No sabemos todo, no controlamos todo, no podemos garantizar nada, y eso está bien. La humildad nos recuerda que somos parte de un mundo grande, cambiante, impredecible, pero también lleno de posibilidades.
Cuando abandonamos la arrogancia del control absoluto, aparece la libertad. Con el tiempo, la persona que entrena su mente antifrágil empieza a descubrir un fenómeno profundamente liberador. Las situaciones que antes parecían montañas, ahora se perciben como pequeñas colinas, no porque el mundo haya cambiado, sino porque su patrón interpretativo se ha transformado. La realidad pierde su dimensión catastrófica, porque la mente deja de exagerar. Este cambio, que al principio parece lento, se acelera notablemente cuando uno practica la autoindagación emocional de forma disciplinada. Cada emoción intensa se convierte en una oportunidad para evaluar, ajustar y fortalecer la estructura psicológica. Un ejemplo cotidiano ilustra esto a la perfección. Imagina a alguien que pierde un documento importante del trabajo. Antes, ese evento podría haber desencadenado una reacción en cadena: ansiedad, culpa, miedo al juicio ajeno, sensación de fracaso. La mente habría multiplicado el problema haciéndolo gigante. Pero después de un tiempo entrenando la mente antifrágil, la reacción es completamente distinta. La persona siente una leve molestia, sí, pero rápidamente reorganiza sus ideas. Lo recuperaré. Buscaré otra solución. Nada es tan terrible. Esto no define mi valía. No se niega la realidad. Simplemente no se destruye con ella. De esta manera, cada pequeña crisis se convierte en un gimnasio emocional. El concepto de que nada es tan terrible no implica negar que existan situaciones dolorosas. Significa que inclusive dentro del dolor podemos elegir no dramatizar la experiencia hasta convertirla en una tortura psicológica. De hecho, Santandreu insiste en que el sufrimiento humano es, en gran medida, una fabricación mental. Somos arquitectos de nuestras propias jaulas. Algunas personas construyen jaulas de perfeccionismo, otras de miedo, otras de dependencia afectiva, otras de necesidad de reconocimiento. Pero todas estas construcciones mentales comparten un elemento: pueden ser desmontadas. El proceso de desmontaje es a veces incómodo, porque nos obliga a revisar creencias que han guiado nuestra vida durante años. Sin embargo, la incomodidad inicial siempre es temporal, mientras que la libertad mental que surge después es permanente. La mente antifrágil es el resultado de una reeducación emocional que no depende de fuerzas externas, sino de una decisión interna. Dejar de exigir que la vida sea perfecta para poder ser feliz. Aceptar la imperfección del mundo, de uno mismo y de los demás, no significa resignarse. Significa liberarse de una expectativa irracional. Muchas personas, al adoptar este enfoque, descubren que sus relaciones se vuelven más ligeras. Al no exigirse perfectos ni exigir perfección a los demás, el vínculo se vuelve más natural. El resentimiento se reduce porque la expectativa se suaviza. La comunicación mejora porque ya no se interpreta cada comentario como una amenaza. La mente antifrágil sabe relativizar lo que otros dicen o hacen. Entiende que el comportamiento ajeno casi nunca tiene que ver con uno. También se vuelve más fácil convivir con uno mismo. Cuando la mente deja de juzgar cada error como un fracaso existencial, la persona recupera la capacidad de experimentar entusiasmo, curiosidad y creatividad. En ausencia de la autocrítica severa, surgen nuevos intereses, nuevos proyectos, nuevas oportunidades que antes parecían imposibles por miedo al fracaso. La antifragilidad fomenta la exploración. Muchas personas que antes vivían con ansiedad descubren que, al eliminar la exigencia de control absoluto, pueden disfrutar incluso de la incertidumbre que antes era vista como una amenaza.
se transforma en un territorio abierto, un espacio para crecer. Esta es una de las grandes paradojas del método. Lo que antes te paralizaba ahora te impulsa. Esto sucede porque la mente ya no interpreta lo desconocido como peligro. La persona empieza a experimentar lo que Santandreu llama el desapego funcional. Hacer lo que se debe hacer sin atarse emocionalmente al resultado. Este tipo de desapego no es frialdad, sino libertad. Y en esa libertad ocurre algo transformador. La persona vuelve a sentirse capaz de disfrutar de las pequeñas cosas sin convertirlas en obligaciones ni expectativas. El café de la mañana, una conversación sencilla, un paseo breve, un logro pequeño. La mente antifrágil encuentra placer en lo simple porque ha dejado de perseguir un ideal de felicidad inalcanzable. La felicidad ya no es una meta. Es un estado continuo que surge cuando dejamos de sabotearnos con exigencias internas a medida que la persona avanza en su entrenamiento emocional. Empieza a notar que su percepción del tiempo también cambia. Antes un mal momento podía arruinar todo el día. Ahora, incluso si aparece un pensamiento negativo o una emoción incómoda, la mente entrenada lo recibe de manera completamente distinta. En vez de hundirse, observa la emoción como algo pasajero, casi como si fuera una nube que cruza el cielo. Esta capacidad de no identificarse con cada pensamiento es una de las habilidades más poderosas de la mente antifrágil. La persona se da cuenta de que no tiene que creerlo todo, que la mente a veces dice cosas irracionales, exageradas, incluso absurdas, y que no es necesario obedecerlas. Con esta distancia emocional empieza a surgir una serenidad que antes parecía imposible. La serenidad no es ausencia de problemas, sino ausencia de dramatización. Es la sensación de que todo es manejable, incluso lo que no se soluciona de inmediato. Esta serenidad da lugar a una forma de fortaleza psicológica muy distinta a la dureza o a la frialdad. Es una fortaleza flexible, adaptable, que se dobla pero no se rompe. La persona deja de temer los altibajos de la vida porque sabe que los puede transitar sin derrumbarse. Y cuanto menos los teme, menos los sufre. El método antifrágil transforma la manera en que uno se relaciona con el propio diálogo interno. Antes, un ejemplo frecuente es la ansiedad anticipatoria. Muchas personas viven atrapadas en el miedo a lo que podría pasar. ¿Y si fracaso? ¿Y si me juzgan? ¿Y si algo sale mal? Este tipo de pensamiento genera una tensión interna constante, incluso cuando no ocurre nada malo. La mente antifrágil introduce un cambio sencillo pero revolucionario. Reemplaza el «y si» por un «aunque pase podré manejarlo». Este pequeño giro convierte el miedo en aceptación activa. Lo desconocido deja de ser una amenaza y se transforma en un escenario neutro que se puede habitar sin angustia. La antifragilidad también invita a revisar la relación con el pasado. Muchas personas viven encadenadas a experiencias dolorosas, errores cometidos, decisiones equivocadas o traiciones sufridas. El método plantea que el pasado ya no existe, excepto como un recuerdo. Insistir en revivirlo emocionalmente es como cargar piedras en una mochila que ya no necesitamos. La mente antifrágil aprende a soltar. No se trata de olvidar, sino de dejar de sufrir por lo que ya no está. La persona deja de utilizar el pasado como un filtro para interpretar el presente y empieza a vivir desde cero cada día. Esa sensación de comenzar limpio, sin arrastrar culpas ni rencores, produce una liviandad que cambia profundamente la calidad de vida.
En el terreno de la vida social, este cambio se vuelve evidente. Las personas que entrenan su mente dejan de tener miedo al conflicto, porque descubren que no todo desacuerdo es un peligro. Entienden que los otros también tienen sus propias interpretaciones, sus propias heridas, sus propios límites. Esto permite ver a los demás con más compasión y menos exigencia. La convivencia se vuelve más armoniosa, porque la persona ya no busca controlar a los demás ni complacerlos compulsivamente. La necesidad de aprobación disminuye hasta desaparecer, y con ella desaparece una de las cargas más pesadas del ser humano. La persona antifrágil se vuelve también más espontánea. Ya no piensa tanto antes de actuar. Ya no analiza excesivamente cada decisión. Ya no se paraliza ante la posibilidad de equivocarse. Empieza a vivir desde una energía más liviana y auténtica, y esta autenticidad atrae mejores relaciones, mejores oportunidades, mejores experiencias. La vida deja de sentirse como una batalla y comienza a sentirse como una exploración. Los días ya no son una lista de responsabilidades o problemas, sino un espacio dinámico donde pueden ocurrir cosas interesantes. También cambia la relación con los logros. En vez de exigirse grandes metas para sentirse valioso, la persona empieza a valorar los avances pequeños, los gestos cotidianos, las mejoras invisibles. Deja de vivir corriendo detrás de un ideal que nunca llega y empieza a disfrutar del proceso. Este cambio reduce drásticamente el estrés y la frustración. Muchas cosas que antes parecían urgentes ahora pierden intensidad. Lo importante deja de confundirse con lo accesorio. La antifragilidad emocional también favorece un tipo de valentía tranquila. La persona deja de temerle al fracaso, a la crítica, al rechazo. Sabe que ninguna de estas experiencias puede destruirla. Esta seguridad interna se traduce en acciones que antes parecían imposibles. Conversar con alguien difícil, comenzar un proyecto nuevo, tomar decisiones importantes, poner límites, salir de una relación tóxica, emprender algo desconocido. La persona se autoriza a vivir plenamente. Con el paso del tiempo, la persona empieza a notar que su forma de reaccionar ante los imprevistos se vuelve mucho más estable. Antes, cualquier inconveniente podía provocar una tormenta emocional. Perder un objeto, recibir una mala noticia, fallar en algo simple o escuchar un comentario desagradable. Ahora, en cambio, esos mismos sucesos ya no desencadenan el mismo nivel de tensión, no porque se vuelvan agradables, sino porque la interpretación interna cambia. La mente antifrágil no convierte un pequeño malestar en una catástrofe, sino en algo natural dentro del flujo de la vida. La persona deja de preguntarse ¿por qué me pasa esto? Y adopta una actitud de aceptación activa. Pasa porque forma parte de vivir. Esta aceptación no es resignación, es una manera madura de relacionarse con la realidad. La resignación te paraliza. La aceptación te libera. Cuando aceptas que la vida incluye dificultades, no sufres doblemente. En vez de luchar contra lo inevitable, utilizas la energía para adaptarte, aprender y avanzar. Este cambio transforma profundamente la experiencia cotidiana. La persona ya no siente que el mundo está en su contra, sino que simplemente está sucediendo. La vida fluye sin necesidad de resistencia interna, y esa ausencia de resistencia se siente como paz. La antifragilidad también desarrolla un sentido del humor emocional. No se trata de burlarse del sufrimiento, sino de restarle dramatismo a lo que antes se vivía como una tragedia. Las personas emocionalmente fuertes son capaces de sonreír, incluso en circunstancias imperfectas.
no porque sean ingenuas, sino porque ven la dimensión real de las cosas. Pueden decir, esto es molesto, sí, pero no es el fin del mundo. Esta frase repetida con convicción se convierte en una herramienta de higiene mental, reduce el impacto emocional de los inconvenientes y permite recuperar la calma más rápidamente. Además, la mente antifrágil aprende a moverse con soltura en la incertidumbre. Una gran parte del sufrimiento humano proviene de la necesidad compulsiva de controlarlo todo, de predecirlo todo, de tener garantías constantes. Pero la vida por naturaleza es incierta. Pretender eliminar la incertidumbre solo conduce a frustración. En cambio, las personas emocionalmente fuertes abrazan la incertidumbre como parte esencial de la existencia. La convierten en un espacio de posibilidades, no en un motivo de angustia. Esta actitud les permite tomar decisiones sin miedo, incluso cuando no saben exactamente cómo resultarán.